En este video se verá sobre qué es ética y creatividad. También se verá sobre las consideraciones generales y la creatividad y los valores en la ética. Es un hecho innegable que en los últimos tiempos se han multiplicado los esfuerzos por recuperar en su genuino alcance la dimensión ética del obrar humano. En la reflexión en torno a la marcha, las aspiraciones y los desafíos de la sociedad contemporánea, en un mundo signado crecientemente por el desarrollo exponencial de la técnica y la ciencia. Consideraciones generales. Es el estudio de los valores inherentes al ejercicio de una profesión y que emanan de las relaciones que se establecen entre el profesionista y la sociedad. El profesionista, al ejercer su profesión, además de contar con los conocimientos necesarios de su campo, debe contar con valores morales, que tendrán como finalidad fundamental buscar y tratar de garantizar el bien común. Para ser ético en cualquier ámbito o contexto de cualquier actividad en la vida, será indispensable que primero deberemos ser personas con un alto sentido y comportamiento ético. No olvidemos que a las instituciones y organizaciones las integran los seres humanos, principal elemento que constituyen a las empresas. Por esa razón es vital desde el punto de vista ético que desde nuestros primeros años vayamos construyendo un modelo de hábitos y costumbres que nos permitan conducirnos con valores en nuestra vida. La familia es el espacio donde iniciamos nuestros primeros aprendizajes sobre los principios morales y éticos. Posteriormente, estos valores morales se refuerzan y desarrollan en la vida escolar. En el ámbito académico, los estudiantes van adquiriendo un conjunto de hábitos y costumbres que serán el sustento de cualidades y virtudes en sus vidas. Por ejemplo, el aprendizaje del respeto, responsabilidad, lealtad, disciplina, solidaridad, justicia, tolerancia, humildad, vocación de servir a los demás, entre otros. Por ello, es de gran trascendencia el papel que debe desempeñar el maestro en la formación de la conciencia ética y de los valores esenciales en sus alumnos, para que cuando sean profesionistas cuenten estos con principios morales y éticos que les permitan y faciliten su crecimiento como personas y en consecuencia en su vida profesional. Las consideraciones generales de la ética profesional abarcan las características éticas que debe tener todo profesional, sea jefe o empleado de una empresa o institución. Estas consideraciones incluyen todo tipo de temas relacionados con la moral y los valores humanos, que definen lo que es bueno y lo que es malo en una situación profesional. Estas consideraciones suelen ser tomadas como obligaciones morales, pues su práctica es lo que traza la línea entre lo correcto y lo incorrecto en un escenario profesional. De hecho, varias de estas consideraciones están escritas en documentos legales y son consideradas leyes en muchos países. Deberes de la ética. Número 1. Máximo desempeño laboral. Es difícil que un empleador pueda estar al tanto de todas las acciones que llevan a cabo los empleados de una empresa. Es importante que todo empleado sea capaz de actuar de manera correcta, aunque no esté siendo supervisado por sus superiores. Si se le asigna una labor, debe finalizarla sin esperar a que su jefe lo presione para que lo haga. Muchas personas suelen no ponerse esfuerzo al momento de trabajar si no están siendo supervisados. Sin embargo, los deberes éticos de cada persona exigen que siempre dé el 100% al momento de desempeñar cualquier actividad laboral. Número 2. Honestidad. La honestidad es uno de los deberes éticos más importantes en el mundo laboral. Un empleado honesto ayuda a su jefe a tomar decisiones más acertadas con respecto a la empresa. Por ejemplo, si el empleado cometió un error y decide no comentarlo a nadie, su supervisor no podrá actuar para corregir la falta. De igual forma, es importante que todo jefe sea honesto con sus trabajadores. Esto hace que los empleados tengan más confianza en sus superiores. Además, utilizar técnicas de manipulación es una falla ética bastante grave y debe ser evitado a toda costa.
Número 3. Correcta utilización de fondos empresariales. El dinero es una de las razones más comunes por las que un empleado puede llegar a tomar decisiones poco éticas, considerando la gran tentación que representa la malversación de fondos. Un empleado que se rija por los deberes de la ética siempre tiene presente que la utilización de fondos de la empresa debe ceñirse solo a fines de la misma compañía. Una de las mayores pruebas éticas para un empleado se da cuando se le asigna la labor de realizar una transacción monetaria en la que éste sabe que puede malversar fondos sin ser atrapado. Mantener la compostura moral y utilizar el dinero solo para lo que la empresa le asigna es el deber moral de todo empleado. De igual forma, los dueños de empresas deben manejar sus fondos limpiamente, sin recaer en el uso de sobornos y otras herramientas moralmente subitativas. Número 4. Evitar conflictos de interés. Los conflictos de interés en el mundo profesional suelen darse cuando una persona trabaja para dos o más empresas de manera simultánea. Además, esto aplica específicamente para empleados que trabajan para compañías que tratan con bienes o servicios similares. Por ejemplo, un empleado de Coca-Cola no debería trabajar con Pepsi, pues se generaría un conflicto de interés. La tentación de filtrar secretos de una compañía a otra con fines monetarios debe ser evadida en su totalidad, según los principios morales de la ética profesional. La creatividad es la capacidad humana de resolver o proponer de forma original o que anteriormente no se había propuesto. Esto puede aplicarse individualmente o colectivamente. Además, eso no quiere decir que la creatividad sea para un uso exclusivo de ciertas personas que son especiales o genios. Realmente eso cualquier persona lo puede desarrollar. Por ejemplo, tenemos un pintor y un genio matemático. Ambos pueden tener la creatividad. Tal vez está en distintos ámbitos propuesta o se está aplicando, pero se puede decir que tiene esta creatividad. ¿Por qué? Porque el pintor lo va a hacer en cierta pintura que tal vez quiera captar la esencia, no sé, de la maternidad, pero tal vez este genio matemático de la misma forma propuso resolver algunos problemas que en simple y sencillo no se le había ocurrido a nadie anteriormente. Por supuesto, puede ser aplicada, pero también hay que tener en cuenta que debe de ser consistente para que se obtengan buenos resultados, porque la creatividad en sí no es simplemente porque una persona lo tenga desarrollada ya, hasta ahí se va a quedar. O sea, en preferencia es mejor irla desarrollando poco a poco y cuáles son diferentes formas en las que uno se puede desarrollar. Tomando en esto, vamos a hablar sobre los valores ético-creativos que se puede considerar una de las aportaciones sobre la educación en el siglo XXI, que propone una lista de valores de autonomía y complejidad. Civismo es el trato respetuoso con los demás. Eso no estoy diciendo que sea lo mismo que el respeto, sino es a lo que nosotros podemos llamar como buenas maneras o una buena educación, y esto es como lo que es la cortesía y la amabilidad constituyen el civismo. Por ejemplo, cómo se comporta la gente y cómo convive con la sociedad se basa en el respeto hacia el prójimo, el entorno natural y los objetos públicos de una buena educación, humanidad y cortesía. Respeto mutuo. En sí, el respeto supone el reconocimiento y el aprecio hacia otra persona o hacia algo en específico. Sin embargo, el respeto mutuo es aquel que se basa en el sentimiento de reciprocidad, donde se respeta el uno al otro y se recibe como que el mismo respeto.
respeto mutuo es que yo respeto a cierta persona, digamos a un profesionista, ya vio mi trabajo, ya vio lo que yo puedo hacer y al final él ya está reconociendo y ya me trata con respeto, o sea, ese respeto mutuo que se intercambia el respeto. También otro ejemplo puede ser el respeto a las buenas costumbres que se siguen en el lugar al que se va. Por ejemplo, nosotros tenemos que respetar las tradiciones que cada país, continente o pueblo tiene. Bueno, este es un recurso para aceptarse a sí mismo, a los demás, en las situaciones que son conflictivas o complejas y que realmente el buen humor nos ayuda a aliviar esas frustraciones. Esto va de acuerdo al pensamiento de un filósofo llamado Nietzsche, que según él hay que aprender a nosotros a reír, ya que se debe de tener un equilibrio en sí mismo y con el mundo, ya que nosotros no somos capaces de perderlo en momentos difíciles o duros. Un ejemplo del buen humor, digamos, en ambiente laboral es cuando este grupo de personas se reúne, llega a conectarse y se consolida, además de que aumenta la productividad. Esto no quiere decir que reduce la concentración como se puede pensar, si bien existe cierta discusión sobre este asunto, pero eso no tiene nada que ver porque realmente se llega a tener cierto optimismo y ya al tener este grupo que se apoya mutuamente, pues se aplican las buenas soluciones y sí se puede llegar al momento, especialmente en esta pandemia, a tener este buen sentido del humor, que sí, nuestras precauciones, pero de la misma forma no nos desconectemos de lo que nosotros somos en este grupo que se necesita apoyar. Buen gusto. El buen gusto es algo realmente subjetivo. Puedo decir que yo tengo un excelente gusto y que fulanito tal no lo tenga. De la misma forma, él no puede decirlo, sino esta parte es algún tipo de comunicación que establece la capacidad de juzgar algo, digamos una obra, sin prejuicios, buscando más el objetivo estético de lo que es esta obra y su representación. El concepto de buen gusto es aplicable en diferentes conceptos, digámoslo así. Si nosotros podemos decir que tal persona, digamos, una actriz tiene excelente gusto para vestir, esto es porque atribuye ciertas cualidades o una serie de cualidades, su elegancia natural, cómo está su compostura, todo eso, y las combinaciones de colores y armonía entre cada una de sus vestimentas que van también con los complementos que pueden ser los accesorios. Sentido común de Lance. Se refiere a el sentido común como la toma de decisiones diarias, procurando equilibrar y considerando todos los factores implicados. Normalmente se busca que estos argumentos justifiquen ciertas necesidades. Por otra parte, la templanza, digamos que su objetivo es más controlar nuestra moderación a los deseos, a las necesidades e instintos básicos. Por ejemplo, lo que son comer, beber y dormir. Un ejemplo en el que nosotros podemos ver aplicada el sentido común y la templanza es reportar un accidente o bien llamar a una ambulancia al ver que alguien tiene heridas que se pueden considerar graves, ya que nosotros no somos expertos en esa área. Es mejor que ciertos profesionistas pues se encarguen aplicando estos dos conceptos, ya que es una situación de gran estrés, pero que en un sentido exactamente nosotros estamos llamando a alguien y a la vez estamos tratando de mantener la calma para que esta persona no sufra más daños de los que ya tiene, no se lastime más de lo que ya está. La paciencia se puede lograr solamente armonizando
con el tiempo ciertas cosas, ya que se trata de dar ese equilibrio a las expectativas y necesidades personales. Realmente eso no quiere decir que se tiene que ser intenso y realmente agitarse, no, sino ser como que calmado, de manera que esta actitud nos ayude a solucionar o hacer frente a los problemas, siguiendo ciertos ritmos que exigen ese proceso en general. Autoestima y autenticidad. Es en sí estar seguros de nuestras propias capacidades y buscar ser conscientes de nuestros propios límites, discerniendo en cuáles deben ser respetados y transformados. En sí, a lo que yo me refiero con este valor es la imagen que cada uno construye de sí mismo a partir de lo que los demás proyectan en los distintos o diversos espejos de la vida. Pueden ser internos o externos. Por ejemplo, cuando alguien reconoce sus aptitudes, pero también reconoce que debe de seguir aprendiendo. Gratitud es en sí el retribuir el conocimiento del placer que otro ofrece. Se aprende más en un aspecto tal vez formal de cortesía y solamente con el tiempo ya se puede reconocer de forma personal. Se puede añadir que este valor va muy ligado del amor y la amistad, el coraje y la prudencia. El coraje implica más la conciencia del peligro. Por otra parte, la prudencia es simplemente evaluar una situación postergando una actitud o algún comentario. Esta unión ayuda a la formación de que las personas sean capaces de superar sus propios miedos. Un ejemplo de coraje y prudencia puede ser cuando uno se expresa con un lenguaje claro, pero que específicamente se comunican temas delicados o noticias desagradables. Sin embargo, ahí está lo de la prudencia. Es dar ese comentario, pero no de forma agresiva. Persistencia. Más que nada, esto ya viene ligado al esfuerzo aplicado y se refiere a la capacidad de no discernir rápidamente en aquello que se pretende alcanzar, nuestras metas, la tarea que en sí se quiere conseguir. Todo de donde vino todo ese esfuerzo para llegarlo. Un ejemplo claro de la persistencia, digámoslo en una figura famosa que es Walt Disney. En realidad, Walt Disney en sus inicios fue rechazado por varios periódicos porque decían que en realidad él no tenía talento, imaginación o ideas originales. Sin embargo, en uno de los trabajos que él hizo para la iglesia, o que le encargó la iglesia de hacer cierta caricatura, fue en sí lo que surgió la inspiración de crear Mickey Mouse. Quien diría que años después estos periódicos se retractarían de sus propias opiniones. Flexibilidad implica el no actuar ni pensar con rigidez. Cuando una persona tiene este valor, que es la flexibilidad, no juzga precipitadamente ni se apega de manera brusca a sus seguridades y certezas. Ser flexible en sí busca distintas alternativas para afrontar los problemas. Poniendo a la flexibilidad dentro de un grupo familiar, por ejemplo, cuando un niño crezca viendo cómo sus padres practican la flexibilidad en la familia, pues evidentemente él aprenderá a hacerlo, pero eso no significa que no hay estructuras, rutinas o normas, sino que se adapta a los cambios o modificaciones de estos grupos, porque cada familia es diferente. Él sabe o él sabrá que su familia va a ser diferente, pero quiere aplicar esa flexibilidad por beneficio o bien de su propio grupo familiar. Fluidez. Considerar la fluidez como valor ético implica buscar diversas maneras en las que uno se motive con gusto, placer o disfrute de lo que se quiere hacer. Digamos que es una característica
que las personas se involucran en los procesos creativos, digamos, un artista. Esto mismo influye ya en lo que es su obra, permitiendo la producción de muchas ideas y o productos creativos. Originalidad es la capacidad creativa que supone la producción de algo novedoso, en el desarrollo de cosas, ideas diferentes que sean inusuales, que antes no se hayan visto o que sea curiosamente que nadie lo haya propuesto. Una persona original es aquel que rompe con los paradigmas para expresar la esencia que lleva adentro, porque es quien no sigue ciertos modelos de conducta, sino va por su propio camino. Poniendo un ejemplo, digamos, para llegar al éxito ciertamente se debe de estudiar ciertos temas, ciertos libros de otras personas. Debemos de conocer los ejemplos de ciertos profesionistas quienes ya cumplieron estos sueños que nosotros aspiramos a alcanzar. Pero esto no quiere decir que estudiar a quienes han llegado a donde uno se quiere llegar es simplemente a imitarlos, sino es el hecho de aprender de ellos. Bueno, yo voy a explicar sobre la ética en la creatividad. Serían los biólogos que insisten en que no pueden evaluarse éticamente el conjunto de la evolución. No hay ninguna respuesta científica al problema de que si la vida es éticamente mejor que la no vida. Uno de los argumentos más importantes ya señalados es que no hay pruebas de una meta evolutiva, de una ortogénesis, de un destino de todo este juego biológico. Entonces el valor biológico asignado a la supervivencia está apoyado en el dogma de la bondad, de la vida. Lo mismo sucede con la supervivencia artística. ¿Puede pensarse acaso en algún tipo de ética creativa que sea eficaz para la sobrevivencia del arte? La evolución biológica actúa por mutaciones y diversificaciones, aun cuando también por réplicas y convergencias. Pero las dos primeras tendencias me parecen más atractivas por lo que significan para la individualización creciente y la heterogeneidad de la realidad viviente. Los científicos estiman la diversificación como uno de los principios importantes de la evolución. Si deslumbran la idea de una forma universal de la química celular, de la cual participan todos los seres vivos, no es menos deslumbrante a la multiplicidad morfológica que este esquema está producido. La vida tras su aparición tiende a expandirse y a diversificarse. La diversificación facilita la adecuación a una mayor variedad de condiciones ambientales, lo cual permite asociar la diversificación de una clase en múltiples órdenes, con el aumento de posibilidades de supervivencia de la clase, la rigidez y la repetición. Parece tener menos alternativas que la plasticidad y la diferenciación. En la historia de lo viviente, este fenómeno se manifiesta con ritmo y complejidad variable. Según los casos, propongo adoptar el principio de diversificación como base para una ética a la creatividad. He aceptado a la analogía entre el arte y la vida y el planteo de que el dominio biológico, la diversidad de formas, refuerza la sobrevivencia. La sobrevivencia del arte debería apoyarse consecuentemente en la diversificación. Sostener pues el principio de la libertad creadora puede verse como una posición acorde con una teórica científica de la vida.
Bueno, en conclusión, la ética y la creatividad es constituida del ser humano. Esta capacidad de elegir entre el bien y el mal que el Creador otorga al género humano desde el paraíso enaltece al hombre y lo diferencia de sus parientes humanos. La posibilidad de opción hace al hombre responsable de su propio destino. Por consiguiente, le transfiere facultades auténticas creativas, ya que la creación está basada siempre en la libertad, y que a su vez conlleva una necesidad de escoger. De esta forma, libertad y responsabilidad, acción libre y evaluación moral son elementos que sustentan y se refuerzan recíprocamente. Es así gracias a esta dimensión moral, con lo que ella implica de la libertad, que el hombre no es un ente estable y estático, sino que se encuentra permanentemente en transformación de sí mismo y de su entorno, en constante movimiento y cambio. Y esta condición sublime pero riesgosa puede llevar al hombre al cielo o como al infierno. Lo puede elevar hasta las más altas cumbres del espíritu o hundirlo en las profundidades abismales de la degradación. Lo puede impulsar a crear de manera cada vez más rica de su propia humanidad o a destruirse a sí mismo y al mundo que lo rodea. En consecuencia, la dimensión éticamente acompaña al hombre de todos sus actos y lo envuelven y lo obligan a tomar decisiones constantemente. Nada de lo humano es ajeno a la ética. Y de esta perspectiva, el derecho tampoco puede serlo.